Déjeme empezar diciendo que Dios le ha dado una promesa a usted. Dios le ha dado una promesa a usted. Dios me ha dado una promesa a mí. Dios le ha dado una promesa a esta iglesia, ¿ven? Y a Colombia también. Dios ha dado promesa para su pueblo. ¿Cuál es esa promesa? Este año Dios nos ha prometido que vamos a florecer. Ese amén estuvo cortito. Vamos a florecer. Dios nos quiere ver florecer en su casa. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decirle hoy es que para florecer en la vida, Dios ya nos proveyó una manera muy sencilla de hacerlo. ¿Sí sabía usted eso? La manera más segura, más confiable, la manera más eficaz de florecer en la vida y alcanzar esa vida abundante, esa vida eterna, ¿sabe cuál es? Imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Cristo Jesús ha sido y es la persona más influyente de la historia de la humanidad. Amén. Y por eso, siendo la persona más influyente, más importante del universo, nosotros debemos imitarle. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él caminó aquí entre nosotros, Él modeló una vida perfecta, una vida sin mancha. Él mismo nos dejó esa instrucción en la palabra. Juan 13:15 dice: porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y no solo Jesús lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo. Él dijo en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Por eso es que los últimos domingos hemos venido hablando de hábitos esenciales que debemos tener en nuestras vidas para florecer. Si ha estado pendiente de los domingos, las prédicas, ojalá usted no se pierda ningún domingo, ninguna prédica. Hemos hablado de ¿qué? De la oración, hemos hablado de el ayuno y hemos hablado de la palabra. Porque es que estos hábitos fueron claves en la vida de Jesús. Hábitos que hicieron que Él modelara para nosotros. Hábitos que todo discípulo, ¿dónde están los discípulos de Jesús? Todo discípulo de Jesús debe tener en su vida estos hábitos. Hábitos que todo el que los practique le pueden conducir a Jesús mismo, quien es el camino, la verdad y la vida. Le pueden acercar a Jesús, que es la clave para florecer. ¿Vale? Entonces, dicho esto, yo hoy quiero compartirles un mensaje que es al respecto de todas estas cosas y continúa esta serie linda de hábitos para florecer. Alguna vez una amiga del trabajo me invitó a una de esas clases gratis que hacen de CrossFit. ¿Alguien sabe qué es el CrossFit? Sí, es como algún tipo de práctica así tipo gimnasio, pero ellos trabajan unas técnicas específicas. Y yo ya venía familiarizado con esa idea del CrossFit. Y cuando llegamos al lugar de la clase, pues uno entra a ese gimnasio y ve un poco de gente así súper atlética y que parecen como sacados de un cómic, así superhéroes, parecen un montón de Avengers ahí haciendo ejercicio, ¿cierto? Y yo decía, uy, tremendo. Y los veo uno allá agarrados de una barra haciendo 1000 dominadas y otros cargando unas pesas con discos gigantes y lo hacen re fácil. Y uno dice, uy, yo quisiera poder tener esa fuerza, yo quisiera poder tener ese físico, esa resistencia. Y el primer contacto que yo tengo ahí en la clase es con uno de los instructores que él empezó a explicarme, me dio una charla como de qué es el CrossFit y cuál es la importancia, pero sobre todo resaltó los beneficios. Él me mostraba que era para tener una muy buena salud, que en cualquier caso de la vida podía tener resistencia, velocidad, tenía fuerza,
que si llegaba a pasar alguna cosa, estaba listo para tener el físico necesario para resolver en la vida, ¿cierto? Y yo decía, wow, qué interesante todo lo que él me dice. Y fue tan convincente que yo dije en algún momento, uy, yo necesito esto. Yo necesito empezar a practicar CrossFit y yo quería seguir, de verdad que sí, pero nunca lo hice. Aquí ustedes ven, aquí no hay CrossFit. Razones, muchas, más bien excusas, muchas. Yo podría decir falta de tiempo, de pronto me quedaba muy lejos de mi casa, o pereza, o pena, múltiples ocupaciones, muchas excusas. Y no es que el instructor no haya hecho bien su trabajo, yo le dije, me mostró los beneficios y yo dije, uy, chévere esto. El tema fue que me mostró las razones y los beneficios para practicar esa disciplina, pero no me habló nada de lo que costaba llegar a construir la disciplina. No me dijo cómo llegar a ser como ese puñado de gente que yo veía ahí tipo Avenger, así todos atléticos, todos súper fuertes, todos superhéroes. No me dijo cómo hacerlo. Me dijo el para qué y el por qué, que es esencial saberlo, ¿cierto? Pero no el cómo. Entonces, lo que quiero decir con esto, esta ilustración breve, esta breve introducción, es que muchas veces nosotros anhelamos construir hábitos, ¿verdad? Muchas veces anhelamos construir disciplinas, pero pocas veces lo logramos. Y a veces lo que nos falta para lograrlo es que alguien, además de explicarnos los beneficios, alguien además de explicarnos las razones de por qué hacerlo, es que alguien nos acompañe y nos diga cómo hacerlo. ¿Sí le ha pasado? Dígame si es cierto, apóyeme ahí, ¿sí? Vale. Entonces lo que quiero intentar hacer hoy es un mensaje complementario a lo que la pastora Marcela predicó hace 8 días. Una prédica preciosa en la que ella nos mostró las 8 razones. Ella trajo 8 razones o motivos para convertir el estudio de la Biblia en un hábito. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Quién faltó hace 8 días? Bueno, entonces vamos a repasar. No falte. ¿Sí ve que se pierden harto? 8 razones. Los que estuvieron, ¿se acuerdan? Porque también vienen pero no se acuerdan. Primero, muy bien, la palabra de Dios es viva y eficaz. Segundo, es alimento. Tercero, contiene la verdad. Cuarto, nos centra en la voluntad de Dios. Quinto, nos forma para cumplir nuestro propósito. Sexto, tiene poder. Séptimo, nos hace crecer en fe. Y octavo, es un arma poderosa contra el enemigo. Si usted quiere profundizar, puede volver a ver la prédica, está en YouTube, está en nuestras redes, ahí está. Pero esas eran las 8 razones para convertir el estudio de la palabra en un hábito. Ahora, yo qué quiero hacer es guiarles al cómo. Entonces la pregunta hoy es, ¿cómo construimos el hábito de estudiar la Biblia? Pero más que eso, ¿cómo construimos el hábito de vivir la Biblia? ¿Cómo hace usted para construir el hábito para que usted viva la Biblia? Y para que cuando viva la Biblia usted vea su vida florecer. Y cuando vea su vida florecer, usted no dice, no solamente yo vivo la Biblia, sino dice, que viva la Biblia. Que viva la Biblia. ¿Cuántos pueden decir eso? Que viva la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a revisar 8 consejos.
Mi mamá dio 8 razones. Yo le voy a dar 8 consejos para construir el hábito de vivir la Biblia. ¿Vale? Recomendación: tome apuntes, escriba, guárdelos, medite en ellos esta semana. ¿Le parece? Primer consejo. Va a sonar muy básico, pero es el primer consejo. Lea la Biblia completa. Lea la Biblia completa. Yo tengo que confesarle, yo soy terriblemente malo para leer. Y creo que la gran mayoría de nosotros podemos decir, somos terriblemente malos para leer. No nos gusta invertir tiempo en la lectura. Un ejemplo muy común, y sea sincero, por favor, yo sé que eso pasa, es que dígame si no, cuando compramos algo, un televisor, un carro, un celular, ¿usted lee el manual? Sea sincero. ¿Usted se ha leído el manual de su carro? ¿Si tiene carro? ¿Usted se ha leído el manual del televisor, del computador? Usted lo destapa y usted enseguida quiere prender el televisor, usted enseguida quiere arrancar el carro. ¿Usted lee antes de hacerlo? Somos malos para leer. Hace poquito Dios nos dio la oportunidad a mi esposita y a mí de cambiar nuestro carro. Compramos un carrito y él venía con una alarma diferente a la que hemos usado. Tenía 3 botones y había uno que tenía un simbolito para abrir el baúl, y yo lo oprimía y no abría. Yo, debe estar dañado el control, me metieron aquí algo malo, no sirve. Y tenía otro botoncito que era como una alarma y lo oprimía, no hacía nada. Yo dije, no, pero ¿para qué venden estas cosas si no sirven? ¿Y por qué no lee? Entonces cogí el manual del carro, una cosa así gorda, y me senté a leerlo y descubrí cómo funcionan esos 2 botones. Uno es una maravilla porque, pues claro, el baúl tocaba era tenerlo oprimido harto tiempo. Por eso no funcionaba. Lo decían del manual. Y el otro también había que oprimirlo harto tiempo, y era para que si uno está en alguna situación de peligro frente al carro, lo van a robar o algo, el carro emite un ruido estruendoso. Yo no sabía eso. Yo dije, wow. Y le encontré otras muchas cosas. Yo también pensaba, el Bluetooth no funciona. No, no es que no funcione, lea el manual. Y así nos pasa con la Biblia. Dios nos dio la vida, amén. Dios le regaló la vida y nosotros la usamos muy mal. ¿Y sabe por qué la usamos muy mal? Porque no hemos leído el manual de instrucciones. El manual de instrucciones de la vida es la Biblia. Lo que pasa es que nos da la vida al Señor y queremos usarla como nosotros queremos, y luego decimos, pero ¿por qué nos va tan mal? ¿Por qué funciona tan mal? Pues porque no ha leído el manual y no lo ha leído completo. La Biblia nos dice de dónde venimos, para dónde vamos y por qué estamos aquí. Es en la Biblia donde nosotros entendemos cómo caminar en esta tierra. Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Lo dice la palabra, que el Señor en su palabra me dará a conocer la senda de la vida. No solo somos malos para leer, sino que nos gusta leer incompleto, por partes. A veces las personas se conforman con conocer la Biblia a punta de los versículos de WhatsApp que le manda la tía en el grupo de la familia todas las mañanas.
O a veces nos conformamos simplemente con el versículo del día que aparece en YouVersion. O a veces simplemente nos conformamos con los versos que salen por ahí, que ponemos a veces en el auditorio, esas cosas. Y eso es lo que sabemos de Biblia. Tratamos de entender un manual completo por partes. Y tratar de entender la Biblia con fraccioncitas pequeñitas es como tratar de leerse una novela, diga usted 100 años de soledad, teniendo 4 páginas del libro. ¿Usted puede entender 100 años de soledad con solo 4 paginitas del libro? Además al azar. ¿Cierto que no? Entonces, nosotros tenemos que abordar la palabra como abordamos las otras cosas para entenderlas. Si usted se lee 100 años de soledad completo para entenderla, pues cuánto más la Biblia, que es el libro más importante para la humanidad. No entendemos si no leemos la Biblia completa, el panorama completo, y nos perdemos, nos desenfoca. Porque si usted no se pone la meta de leer la Biblia de tapa a tapa, nunca va a entender de qué se trata y va a tener malentendidos. Porque puede caer en el error de, por ejemplo, coja su Biblia, ábrala en Levítico 11 y empieza a leer usted y dice, diga a los israelitas que todos los animales que viven en tierra pueden comer, los que sean rumiantes, tengan pezuñas, pero no deben comer los siguientes animales que sean rumiantes. Entonces usted dice, uy, esto es como un libro de cocina. O entonces usted coge la Biblia y abre en Cantares, y Cantares 1, dice el verso 2, de ahí en adelante abre la Biblia, dice, yo quiero leer la Biblia hoy, vamos a ver el Señor qué dice hoy, y abre hacia al azar y dice, chas, Cantares, dame un beso de tus labios, son más dulces que el vino tus caricias, deliciosos al olfato de tus perfumes. Entonces usted dice, oiga, esto interesante, este libro debe ser como de el arte de la seducción. ¿Cómo lee usted su Biblia? Si no leemos la Biblia completa, usted va a perder el sentido de toda la Biblia, porque el sentido de toda la Biblia, el centro de toda la Biblia es Jesús. El centro de toda la Biblia, incluso eso que leímos en Levítico, esto de Cantares, si usted no entiende el panorama completo, va a decir, no, esto es de cocina o esto es el arte de la seducción. Pero cuando usted la lee completa, entiende que hasta esos pasajes apuntan a Cristo y que hasta esos pasajes se tratan de una sola cosa, el Evangelio. Toda la Biblia trata de mostrarnos que Dios es quien creó al mundo, pero nosotros nos apartamos de Él cuando pecamos. Y que para volver a entrar en comunión con Dios y la plenitud en Él es que Jesús muere y resucita. Y se convierte en el único camino para alcanzar vida eterna. Jesús nos dio ejemplo de esto. ¿Sabe cómo? En Lucas 24 hay una historia preciosa. El camino a Emaús. Jesús resucitó y acompañó a unos discípulos. Y dice el verso 27 que comenzando desde Moisés, desde el principio, desde Génesis, desde ese primer libro, desde el Bereshit, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús sabía lo importante que era tener conocimiento de la palabra completa y saber que el foco era el Evangelio. Desde Moisés, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un solo interés de parte de Dios, y es que le conozcamos a Él, que conozcamos a su Hijo y aceptemos el Evangelio. Amén. Entonces ese es el primer consejo: lea la Biblia completa. Si no le gusta leer o no sabe hacerlo, porque puede pasar, también puede oír la Biblia. Ya hay aplicaciones que vienen con que simplemente usted la pone y le leen la Biblia. O dígale a alguien cercano, léame la Biblia, pero léala completa. Primer consejo. Segundo consejo, los jóvenes
y adolescentes conocen mucho, a veces encuentran como una sigla que es DIY, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? Do it yourself. Hágalo usted mismo. Segundo consejo, hágalo usted mismo. No deje que otros hagan la tarea por usted. Deje que Dios le hable directamente. Miren, hermanos, está bien que a usted le guste escuchar muchas prédicas. Está bien que usted sea sediento por escuchar muchas prédicas. Pero eso no puede reemplazar la lectura personal de la Biblia. ¿Aló? Eso no reemplaza la lectura de la Biblia, porque es que hay muchísimo contenido, hay muchísima información en las redes, en internet, en los libros, y sinceramente hay mucha información en internet, en libros, que es basura. Sinceramente, si usted no sabe por sí mismo la Escritura, va a ser muy fácil que sea engañado. Va a ser muy fácil que entren mentiras a su vida. Entonces, antes de hacer cursos o leer libros de teología o seguir páginas de maestros y predicadores, lea usted su propia Biblia. No le estoy diciendo que no lo haga, no le estoy diciendo que no escuche maestros, que no estudie a otros, que no lea libros. Le estoy diciendo, antes de eso, usted mismo debe leer la Biblia. Esto es muy interesante cuando en la palabra misma vemos un ejemplo en Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo, y en el capítulo 3 de la segunda carta pastoral de Pablo a Timoteo, él le advierte de que van a venir en los postreros días hombres engañadores. Y en ese contexto de apostasía, de falsos maestros, Pablo le dice esto en el versículo 14, capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo era el mejor maestro que Timoteo pudo tener, pero él mismo, Timoteo mismo, con lo que había aprendido él mismo en la palabra, fue que Pablo dice que él se persuadió de lo que Pablo le enseñó. Él no dejó la tarea que se la hicieran a alguien más. Él dice que desde niño aprendió la palabra. Usted sabe yo que tengo aquí en mis manos. Esta es mi Biblia que desde niño he leído. Está reparada varias veces. Esto es un remiendo que yo le hice porque se rompió de tanto que yo la usaba. Está subrayada toda. Está rota. Está sucia porque la cargaba conmigo a todas partes. Y me la leí desde Génesis hasta Apocalipsis yo solo, porque vi el ejemplo en mis abuelos y en mis padres, que ellos mismos, sentados en sus estudios, se la pasaban leyendo, y que Dios les hablara directamente en la palabra. Esto lo tiene que hacer usted, y esto lo tienen que hacer sus hijos, y esto lo tienen que hacer los hijos de sus hijos. Léala usted mismo. Tercer consejo: memorícela. Se ha perdido la costumbre de memorizar las escrituras. No sé por qué. Yo viví un cambio en la educación. Antes, yo me acuerdo que en mis primeros años de colegio,
se nos exigía también en el colegio memorizar. Luego fueron diciendo, no, el memorizar no sirve, lo que sirve es tener buen criterio y saber los conceptos y todo eso. Vale, es válido, pero la palabra debe memorizarse. Debe memorizarse. Deuteronomio 11, 18 al 21 dice lo siguiente. Le habla Moisés al pueblo, le habla Dios a través de Moisés al pueblo, y dice: grabad pues, esta es la Biblia de las Américas. Me gusta la Biblia de las Américas porque tiene algunas traducciones más fieles. Y aquí esta primera palabra es fiel al texto hebreo. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Reina Valera dice: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. La palabra del hebreo es grabad. Grabad, memorizad estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbela en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Amén. La mejor forma de llevar y de usar la palabra, de poner la palabra de Dios en nuestro corazón, la mejor forma de llevarla y usarla no es debajo del brazo. Tampoco es en el bolsillo, que aquí también tengo la Biblia. Tampoco es en el bolsillo. ¿Sabe dónde? ¿Dónde debemos tener la palabra? ¿Dónde debemos llevarla? Esa es la mejor manera, llevarla en nuestra mente, llevarla en nuestro corazón. Ahí no hay riesgo de que se le olvide en el carro. Ahí no hay riesgo de que la deje en la casa y se le refunda. Ahí no hay riesgo de que se le descargue la batería de la Biblia. Porque la tiene aquí y la tiene aquí. Y lo que nos dice el texto es que para memorizarla, para grabarla en nuestros corazones, hay que hablar de ellas todo el tiempo. Es lo que dice ese verso. Mire, enseñadla a vuestros hijos hablando de ellas. Cuando te sientes en la casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hablar de la Biblia todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo del día usted está hablando de la palabra? Haga esa cuenta. Un día normal, ¿cuántas horas del día, cuántos minutos del día usted dedica a estudiar la Biblia o a hablar de ella con otros? Aquí dice que todo el tiempo hay que hacerlo. Todo el tiempo. Así sea usted arquitecto como yo y su trabajo consista en hacer planos todo el día. Mientras usted esté haciendo planos, dígale a su jefe: mire, acabé rápido el plano porque es que la Biblia me enseña que hay que trabajar no para los hombres como si fuera para el Señor. Y entonces su jefe va a decir: uy, qué bueno. Y cuando está en el almuerzo, usted se reúne con su familia y habla de la Biblia. Y cuando al acostarse usted está con su esposa en la cama, hablan de qué aprendieron en el día de la Biblia. No pierda el motivo. Para memorizar dice que hay que hablar de ellas todo el tiempo, que hay que escribirla en todas partes, que hay que atarla como si fuera una señal en nuestra mano, como algo en medio de nuestros ojos. Entonces, apartar tiempo para hablar constantemente de la Biblia nos ayuda a memorizarla. Participar de los breaks
de los grupos pequeños en la iglesia, de los cafés, participar de las actividades en la iglesia, de los cultos, de los domingos. Si usted es de los que le gusta venir cada 15 días o cada 20 días, yo le digo, pues está perdiendo una maravillosa oportunidad de aprender más rápido la palabra, porque todo el tiempo aquí estamos hablando de la palabra. Usted va a ver que la persona que asiste fielmente los domingos crece muy rápido en memorizar la palabra, porque aquí se habla de la palabra. Participe de todas esas actividades, visualice los versos que más le gusten. ¿Cuál es su verso favorito de la Biblia? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es su verso favorito de la Biblia? ¿Cuál? Ahí hay varios. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos. ¿Por qué no coge ese verso y lo escribe bien grande, lo pone en su pared de la sala? ¿Por qué no hace cuadros en su casa y los... Ustedes dirán, no, pero qué consejo tan de tía. Sí, sin ofender a las tías acá presentes. Póngalo. En nuestro hogar Dios habló una palabra cuando nos íbamos a casar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo enmarcamos. Yo mismo y mi esposa hicimos el cuadro. Lo enmarcamos, está en nuestra casa. Mi papá nos habla constantemente de hacer versículos tropiezo. ¿Sabe qué es eso? Usted está atravesando por una situación en su vida particular. Puede que esté en un tema económico, un tema de emociones, un tema de luchas espirituales. Vaya a la palabra y busque versos que le hablen en torno a eso, promesas de Dios. Escríbalas en algún post-it y póngalas por todas las partes de la casa que usted visita frecuentemente. Por eso le dice tropiezo, porque me va a tropezar todo el tiempo con ellas. Y memorice esos versos. Póngala en el espejo del baño para que cuando usted se esté lavando los dientes, usted la tenga allí y recuerde la palabra de Dios. Póngala en la cocina para que cuando usted esté picando la cebollita y el tomate, usted esté memorizando la palabra de Dios. Cuarto consejo, medite en ella. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es Josué 1:8. Si lees la Biblia de una manera mecánica, simplemente por cumplir una obligación, no te va a ser de provecho. Debes estudiarla, debes analizarla, debes profundizar para entender de manera correcta qué hacer y cómo hacerlo. Y ahí sí tu camino será prosperado, ahí sí todo te saldrá bien. Porque es que muchos pueden decir, no, pero yo leo la Biblia, yo me la leo de tapa a tapa, pero no me va bien. Pues debe ser porque no estás entendiéndola bien. Debe ser porque no has dedicado el tiempo que hay que dedicar para profundizar en ella y entender cómo hacer las cosas. De pronto, al no entenderla bien, no haces realmente lo que hay que hacer para que te vaya bien. Te pasa lo que le pasó al etíope de Hechos. ¿Se acuerdan de esa historia? Que él estaba leyendo el libro de Isaías, se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, pero ¿cómo va a entender si nadie me explica? Entonces lo que nos invita la palabra de Dios misma es leerla y meditar en ella, y eso es leer con atención. Para meditar en la palabra fácilmente, lee el pasaje que vas a elegir hoy y léelo 1 o 2 o 3 veces. Pregúntate a ti mismo, ¿qué entendiste? Trata de contarte a ti mismo lo que entendiste y el pasaje trata de decirlo en tus propias palabras. Ahí les voy botando hartos consejos. Hazle preguntas al texto. Pregunta, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde están?
¿Cuándo sucede lo que lees? ¿Qué quiere? Esta es importantísima. Pregúntese siempre cuando usted lea un pasaje cualquiera, dígale, ¿qué quiere decirte Dios con esa palabra a ti? ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida? Consíguete buenos comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos son libros de eruditos, académicos, expertos, maestros que ya han estudiado la Biblia profundamente y han dejado esos comentarios para entenderla mejor. Consíguete varios, si puedes. Y pregúntale también, si no entiendes algo, pregúntale a tu padre espiritual o a tu pastor. Y este es un consejo que les pido el favor, acéptenmelo. Pregúntele primero a su pastor y padre espiritual antes de usar el internet. No use el internet a la ligera, porque el internet tiene mucha basura, lo repito. En cambio, su pastor y su padre espiritual están interesados en el mejor crecimiento para usted. Y por eso le van a dejar el mejor consejo y la mejor enseñanza. Quinto, filtre toda su vida con la Biblia. Una sencilla ilustración para entender esto. No viva su vida como un miope sin gafas. ¿Qué dije? No viva su vida como un miope sin gafas. ¿Cuántos han tenido miopía o hipermetropía o astigmatismo? Yo fui miope, pude operarme, ahorita veo el mundo de otra manera. Yo sufría mucho cuando tenía mi miopía. Cuando me quitaba las gafas me molestaban mucho porque decían que me podía poner a hablar con un árbol o con una columna. Veía borroso todo de lejos y ya tenía altico el nivel de miopía. Cuando veía de lejos a alguien, veía los colorcitos, más o menos la forma, pero no sabía quién era. Entonces tocaba esperar a que alguien me dijera, ay, allá viene fulanito. Ah, sí, ese es fulanito, sí, claro. Lo que pasa es que cuando el miope se quita las gafas, ve distorsionado, ¿cierto? Ve distorsionado. Isaías 55, 8, 11 dice, porque mis pensamientos, está hablando Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nuestra mente y corazón son naturalmente miopes. ¿Me entiende? Vemos la realidad de una manera diferente, distorsionada a lo que es. A veces nos toca creerle a los otros, preguntarle a los otros para ver la realidad, pero el único que ve la realidad como debe ser vista es Dios. Y la palabra son las gafas que nos permiten ver las cosas como Dios las ve, porque sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Sus caminos más altos que lo de nosotros. Por lo tanto, nosotros no vemos la vida como Él la ve. Para eso tenemos que ponernos las gafitas que son la palabra de Dios. Amén. La humanidad miope, por ejemplo, ve el amor de una manera. Profesaron este mes de junio su entendimiento del amor con una frase que dice love is love, amor es amor. Y ellos dicen que la ideología de género y su confusión es la mejor muestra del amor de verdadero. Ese es un amor distorsionado, porque tengo que decirles, love is love no es cierto. God is love, Dios es amor.
No es amor, no. Dios es amor. Y como Dios es amor, Él es el que puede decirnos cómo amar bien, cómo amar bonito. Y nos lo dice a través de su palabra. 6. Cuestiónela sin cuestionarla. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando le digo cuestione la palabra sin cuestionarla, es sea sincero con la palabra de Dios. Sea sincero con la palabra de Dios, porque a veces no la va a entender y a veces no la va a querer aceptar y a veces va a ser difícil aplicarla a su vida. Y por eso usted tiene que ser sincero, y Dios ama al corazón sincero. Y usted puede ir a Dios y decirle: papá, no entiendo, me es difícil entender. Eso es lo lindo de la palabra. Usted puede cuestionar eso, pero cuestiónela sin cuestionarla, es decir, no dude de la veracidad de ella. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios, claramente. Pero lo que me llama la atención es que dice: deséela como niños. Y hay algo lindo que hacen los niños. Los niños hacen buenas preguntas, porque ellos reconocen, son sinceros, que no saben muchas cosas. Y cuando acuden al papá, acuden diciendo: no entiendo, explícame. Y cuando le dicen eso, no acuden al papá diciéndole: es que lo que tú me has dicho no es. Ellos reciben con plena confianza lo que le dice el papá. De pronto el papá le dice: el abuelito murió y el abuelito está en el cielo. Y ellos de su sinceridad le dicen: no entiendo. ¿Cómo así? ¿Cuál es el cielo? ¿Qué quiere decir que murió mi abuelito? Entonces, ¿qué significa que no lo voy a ver más? ¿Sí les ha pasado eso con los niños? Usted puede llegar con esa sinceridad, papá Dios, en su palabra y decirle: esta parte no la entiendo. Pero nunca dude de Dios, nunca intente leer la Biblia para buscarle el error. Nunca lo haga con una mente escéptica ni tratando de buscarle el quiebre, como dicen por ahí, sino hágalo confiando en que Dios es un buen Padre, y aunque a veces sea difícil comprender la Escritura, Él nos mostrará con su Espíritu, porque es buena y agradable y perfecta. Amén. 7. La Biblia no es solamente para leerla, oírla, estudiarla, memorizarla. El 7º consejo es: viva la Biblia. Viva la Biblia, aplíquela. Santiago 1:22. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay que ser sinceros. Obedecer la palabra, se lo voy a decir, no es fácil, no es sencillo, cuesta mucho. Pero yo he aprendido en la vida que todo lo que vale alcanzar, todo lo que vale la pena alcanzar en la vida requiere sacrificio y cuesta. Dígame si no. Para tener buena salud hay que comer bien y hacer ejercicio, y es difícil, cuesta. Si quiere ser sabio e inteligente hay que estudiar, hay que leer, hay que quemarse las pestañas, eso cuesta. Si usted quiere florecer en la vida, hay que leer la Biblia, estudiarla y vivirla, y es difícil, pero vale la pena intentarlo. Así que el consejo de Viva la Biblia es: siga intentando. Si no ha podido vivir la Biblia, y yo sé que les va a ser difícil, siga intentando. Falle todas las veces que tenga que fallar, pero levántese y siga intentando. 7 veces cae el justo, mas 7 veces se levantará. Entonces, para leer la Biblia y vivirla, insista, persista, resista y nunca desista. Amén. Por último, tal vez es el consejo más importante de todos, y es: si quiere vivir la Biblia y volverlo un hábito en su vida, usted tiene que recibir al Espíritu Santo. Usted tiene que recibir al Espíritu Santo.
Nada de los consejos que he dicho hasta ahora es posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Usted no puede leer la Biblia simplemente como un ejercicio intelectual. Hay muchos que se acercan a la palabra así, como un libro más. Pero la lectura de la Biblia no es un ejercicio meramente intelectual, es una labor profundamente espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, capítulo 2, 6 al 16. Primera de Corintios. Ahí cometí un errorcito en el bosquejo, es Primera de Corintios. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Repito, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Hay que recibir el Espíritu para poder entender y vivir la palabra. ¿Cómo? Pastor, ¿cómo? ¿Cómo recibo el Espíritu? ¿Cómo hago? Porque yo leo la Biblia pero no entiendo. Yo leo la Biblia y me parece locura. Tienes que recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibes? Cree en Dios. Cree en Él. Ríndete a Él, dile: Señor, yo creo en ti. Creo en lo que me vas a decir en tu palabra. Me va a costar entenderlo, pero tú me lo vas a hacer entender. Juan 7, 38, 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Creer. Es tan fácil como creer. En últimas, para que usted viva la Biblia y como consecuencia de ello su alma vuelva a sentirse viva, florezca, y para que usted pueda decir: uy, qué viva la Biblia, usted necesita creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo.